Ok, para empezar, ¿qué son los extintores? Los extintores en general son aparatos mecánicos contra incendios que se usan para sofocar las llamas debido a que estos tienen agentes extintores a presión, por lo que generalmente cuando se disparan deben dirigirse al incendio para poder apagarlo o sofocarlo en algunos casos. Ok, ahora veremos cómo se clasifican y cuál es el funcionamiento correcto que estos deben de tener. Para empezar, los extintores se clasifican por 4 criterios distintos. El primero de ellos es la movilidad, ya que en general tienen un peso de 20 kilogramos. Así, con esto, cualquier persona o casi cualquier persona puede usarlos, pero a su vez estos deben estar ubicados en un lugar fijo para poderse usar de manera inmediata. El segundo tipo son los tipos de fuego, ya que en este caso, dependiendo del tipo de clase que sea el incendio, es como se usará el extintor. Por ejemplo, hay unos que son, por así decir, clase A, ese tipo de incendios que son como los más comunes, ya que son de papeles o plásticos. Los segundos son los clase B, esos son más que nada, no pueden ser extinguidos de la forma tradicional que es con agua, ya que al ser cosas como líquidos o combustibles, estos son más densos que el agua. Y por último tenemos la clase C y D. Pongo estas clases juntas porque para mí estas clases son muy parecidas entre sí, ya que ambas usan gases como gas butano o algunos otros químicos que hace que para el extintor tradicional como llega a ser en ocasiones el agua, se les sea muy complicado, por no decir casi imposible, el poder apagarse. Después tenemos los extintores que se dan por presurización. Estos son los extintores de CO2 que generalmente son divididos en dos tipos de extintores de presión. Los primeros son los extintores de presión no permanente o presión ciclosada. Aquí en este tipo de extintores carecen de presión y necesitan ayuda de algún tipo de gas para poder impulsarse y así poder apagar las llamas. Y después los extintores que serían de presión aclosada. Este tipo de extintores no están presurizados. Para poderse presurizar y poder extinguir las llamas se necesita aplicar primero lo que sería la activación de una válvula de seguridad antes de empezar. Por lo que en sí, aunque ese método es algo tardado, pero en ciertas ocasiones si se hace bien puede ser muy efectivo a la hora de apagar algún incendio sin importar qué clase sea. Y por último tenemos los agentes extintores. Estos son en general son más bien conocidos como lo que sea el agua pulverizada, la espuma, el polvo y el CO2. Ok, empecemos con el agua. El agua creo que es algo que todos conocen, por decirse que es la más común aplicada para apagar incendios, que serían clase A, que son los más comunes. Pero eso sí tiene un inconveniente, así como su hermana, la que veremos a continuación, ya que tiene cierto riesgo al estar en contacto con algún aparato eléctrico, lo que puede generar un corte y hacer que el incendio se propague, más que contenerlo. El segundo es el agua pulverizada. Esta es ideal para incendios clase A y para algunos clase B, pero como dije anteriormente, tiene el mismo defecto que su pequeña hermana, es que también tiene riesgos con que sería la electricidad. Después tenemos la espuma. Este parece que es el más conocido en los extintores actualmente, debido a que como no es una masa en sí, no es líquida pero tampoco es sólida, es ideal para apagar cierta clase de incendios. Pero como su nombre o como sus relaciones con lo que serían los líquidos y todo eso indica, este tipo de extintores también tienen cierto peligro al estar en contacto con aparatos eléctricos. El polvo es uno de los más comunes, debido a que como es prácticamente tierra, no es nada líquido ni nada, no tiene ningún riesgo con la electricidad, por lo que también sería una opción, aunque muy tardada y arriesgada en cierto punto, podría ser también muy conveniente en ciertos casos donde no puedes tirar agua al azar por temor a dañar un equipo. Y por último tenemos el CO2. El CO2 en general, a mi parecer, es el que sería el más seguro, pero como que en ocasiones, ya que como es un gas, no sería el más accesible. Pero bueno, retomando lo que dije, como es un gas, este tipo de extintores o agentes extintores es el más adecuado para extinguir cualquiera de las 4 categorías ya mencionadas, debido a que como este no tiene ningún contacto ni físico, no tiene un contacto físico en general y tampoco es algo líquido, sólido, este no tiene riesgos de electricidad, ya que en sí, este tipo de extintor se usa generalmente cuando los extintores convencionales, como los antes mencionados, pueden causar más daños que el propio incendio. Así que en sí, para la opción más segura sería este extintor, el cual sería el CO2. Pero si no tienes o no puedes conseguir algo como eso, pues podría decirte que el agua
pulverizada o la espuma pueden ser también excelentes opciones para algún incendio. Después viene algo de suma importancia en general, que es cuándo se deben de recargar los extintores. El extintor generalmente tiene 20 años de vida, lo que es el líquido, podríamos decirlo. Y durante este periodo, cada 5 o 6 años se le debe de hacer una prueba llamada retimbrado o prueba hidráulica. Este tipo de pruebas son obligatorias debido a un reglamento de aparato de presión, el cual dicta que para la seguridad a la hora de usar este tipo de extintores, bueno, cualquier extintor en general, estos funcionen adecuadamente y puedan ayudar a controlar el incendio. Para terminar, tenemos lo que sería el cómo usar apropiadamente un extintor. Eso es algo que mucha gente cree que es fácil, pero aunque no lo parezca, tiene cierto método de seguridad o de uso para poder usarse correctamente. Por ejemplo, al principio, lo primero que se tiene que hacer es quitar un seguro que viene en la palanca para que cuando la presionemos pueda salir el líquido por la parte de la boquilla. Después tenemos que apuntar en dirección al fuego y lo más recomendable es una distancia aproximada de 3 metros para no sufrir daños de quemadura. Después, una vez que se libere el agente extintor, debemos mover la manguera en zigzag para que así pueda cubrir el mayor termo posible. Una vez que el fuego, por así decirlo, sea controlado, deberemos dejar el extinguidor de forma vertical para que cualquier bombero o autoridad presente en ese momento se dé cuenta del uso que se le dio y a su vez puedan ir a recargarlo, o en caso de que haya sufrido algún daño puedan cambiar el cilindro metálico y así poder usar su correcto funcionamiento en caso de que se presente un incendio en el futuro. Y para terminar, tenemos lo que sería el dónde deben estar ubicados los extintores. Esto, aunque sí es algo bastante fácil de contestar, pero para mucha gente podría decirse que le cuesta trabajo de cierta manera, porque dice, es que esto no lo voy a ocupar, no se va a incendiar. Yo lo voy a poner en cajones, atrás de cortinas, cuartos, o es más, lugares donde en teoría no debería ir un extintor, debido a que si alguna vez llegara a pasar, porque no sabemos qué es lo que pueda pasar en un futuro, se llegase a incendiar tu casa, ponle como ejemplo. Entonces aquí uno puede estar como loco buscando el extintor, y ese es el problema, no sabes dónde está, o no recuerdas porque no lo dejaste en un lugar visible, que sería, por así decir, al lado de una de las puertas principales, o en alguna pared, como por ejemplo una pared de algún pasillo en el primer piso, si es que tienes una casa de un solo piso, o de dos, para así poder verlo o ubicarlo de cierta manera, ir por él y poder usarlo de manera inmediata. En cambio, si por así decir, si tu primera opción, o sea, como dije al principio, es ponerlo en alguna pared ya sea colgando, la distancia recomendada es de 1,5 metros sobre el nivel del suelo, debido a que así cualquier persona puede tomarlo de manera inmediata, excepto niños obviamente, pero eso es otro rollo. Y en caso de, obviamente, como dije ahorita, del incendio, de que esté un incendio en progreso, vas a apagarlo y a su vez puedas salvar tu vida y la de tu familia o los que están contigo en aquel momento. Y pues nada, gente, eso es todo por esta pequeña y breve historia, explicación de lo que serían los extintores. La verdad también esto me sacó, como así decir, me sacó mucho de onda, porque yo nunca esperé que algo como extintor pudiera tener tanta información, tantos usos, tantos tipos, etcétera. Y pues espero que les haya gustado, sea divertido tanto como a mí el realizarlo. Cuídense mucho, nos vemos después. Adiós.